A grabar. Gloria a Dios. Dios le bendiga nuevamente. Aquí estamos con el trabajo de la iniquidad. Entonces vamos a ver cómo nosotros pueden ver la pantalla, ¿verdad? Vamos a ver cómo le hacemos porque hoy Amén. no tengo, hoy no tengo el. Vamos a ver, ¿quién me puede hablar de la clase pasada, de lo que dimos la clase pasada? ¿Quién tomó nota? Ya que gloria a Dios, tenemos que volverla a repetir porque no se grabó, pero no va a ser en este día. Vamos a ver. ¿Quién me dice de qué estuvimos hablando la clase pasada? Vamos a ver, refresquenme la memoria. Gloria a Jesús. Nadie se acuerda de lo que vimos la semana pasada. Bien, nosotros estuvimos hablando acerca de lo que es acerca de lo que es el alma, el espíritu y sus diversas partes que componen su. Me va a dar más, me cuesta más trabajo con esto porque no tengo el mouse. Gloria a Jesús. Bien, nosotros estuvimos hablando en la clase anterior de las partes del espíritu y hablábamos en última instancia de lo que era, de lo que era la esencia del espíritu, el área de asiento de poder. Y que fue de lo último que tratamos, que es el área del asiento de poder, en donde el Señor se sienta, o sea, en donde a través de esto, por decirlo así, el Señor eh, hace a través de nosotros, el Señor hace a través de nosotros lo que la manifestación del poder de su espíritu, la sanidad, la liberación, levantar a un muerto, levantar a un paralítico. Y hablábamos que esta manifestación de estos dones, esa manifestación del poder de Dios, muchos la queremos, pero no queremos pagar el precio. Y vimos que no, había todo un engranaje de lo que había que hacer, de lo que el trabajo que nosotros teníamos que realizar para que esto sucediera. Entonces, cuando nosotros venimos delante de la presencia del Señor y venimos trabajando nuestro espíritu, limpiándolo y uniéndolo a Él por medio de la comunión. Recuerdan, la comunión, trabajamos ya la intuición, que era donde se apercibía lo que era el discernimiento, todo lo que estaba todo lo que estaba adherido al Espíritu, lo recibíamos adherido al Espíritu de Dios, lo recibíamos el entendimiento por medio de la intuición y ya ahí entonces era que nuestra alma podía discernirlo y así comunicarlo al exterior. Entonces, cuando hablábamos del centro de poder, lo que aquí estábamos diciendo, que el Espíritu Santo puede venir sobre diferentes áreas del Espíritu y activarlas de una en una hasta alcanzar la plenitud espiritual. Es decir, es un proceso, es un trabajo que se hace para alcanzar la plenitud, la estatura del varón perfecto, que es lo que Dios quiere formar en nosotros. A medida de que nosotros vamos alcanzando esa plenitud espiritual, esa medida que nosotros vamos a desarrollarla, ¿verdad? Lo que es la intuición, al mover profético en estas áreas, no vienen siendo tan efectivas hasta que el Espíritu Santo no se entrona en el centro de poder. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar acerca de esos dones, entonces vienen sobre diferentes partes de nuestro espíritu, de lo que se va a desarrollar, y nosotros podemos desarrollar lo que es, valga la redundancia, los diferentes dones proféticos, de sanidad, de liberación, y no solamente los dones espirituales, sino las diferentes disciplinas y las diferentes capacidades que Dios nos entrega para, por ejemplo, los idiomas, las profesiones, los deportes, una combinación de todos, como dice aquí. Entonces, nosotros nos quedamos en lo que era la herencia espiritual que nosotros tenemos por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a ver, Víctor, o Charlene. Amén. La herencia.
Nuestro cuerpo natural acumula la herencia genética en los cromosomas de las células, Cromosomas. cromosomas, perdón, de las células, y estos forman un cordón llamado ADN, que almacena toda la información de nuestra herencia física. Es como el microchip de una procesadora donde se encuentra toda su información. Es el ADN, Exacto. el que determina si nacemos con los ojos del abuelo, con la boca de mamá, con el color de pelo del bisabuelo y con la estatura de papá. Exacto. Toda esta información es transmitida físicamente en generación, y así al multiplicarse la célula dentro del vientre de la madre, se va formando un cuerpo bajo el diseño de dicha información. Exacto. En el cuerpo espiritual también se encuentra el mismo modelo, un ADN espiritual, elemento intangible en el que se graba toda la información espiritual de generación Vamos en a poner generación. atención a esto. Vamos a poner atención a esto para que nosotros podamos entender cómo es que el hombre nace con esa inclinación al mal, porque está así como está el ADN físico, como acaba de explicar, así está el ADN espiritual, lo que nosotros tenemos como esencia de Dios, como imagen y semejanza de Dios. Entonces, vamos a poner atención aquí. El que se graba toda la información espiritual de generación en generación y cuyo nombre es iniquidad. Dios proveyó para nosotros una herencia redimida basada en el Espíritu de Cristo, la cual tiene que suplantar nuestra herencia de maldición contenida en la iniquidad. Desgraciadamente, como este es un tema que casi no se habla en la iglesia, los creyentes siguen sufriendo las consecuencias derivadas de esta terrible parte de nuestro espíritu. Fíjese cómo el mismo Dios atribuye al espíritu del nombre la responsabilidad de su maldad. Del hombre. Fíjense cómo el mismo Dios atribuye al espíritu del hombre la responsabilidad de su maldad. Vamos a ver qué dice Malaquías 2:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que aborrece el repudio y ahí que Y al y al que cubre la iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues vuestro espíritu, no seáis desleales. Aunque este no pretende ser un libro exhaustivo en el conocimiento de todas las áreas del espíritu, sí es importante desglosarlas a grosos modos para darnos cuenta de cómo funciona esta parte esencial de nuestro ser. Es por tanto la herencia a la que quiero consagrar estas páginas, para que podamos conquistar una libertad maravillosa en Cristo Jesús y entrar en la verdadera posesión de nuestra herencia. Estoy más lenta porque no tengo el mouse a mis manos. Conflicto entre dos simientes. La iniquidad en el cuerpo del pecado. Como vivimos en el, ¿Qué es como una vimos en, simiente? ¿Qué es una simiente? Dígame, ¿Qué es una simiente? una simiente es, o sea, la simiente, son dos simientes, la simiente de Cristo y la No, ¿qué es simiente, una simiente? La palabra, ¿qué es una simiente? me fue, ahí no, Una semilla. Una ajá, simiente es una semilla. ajá, Por ejemplo, cada fruto viene con su simiente, ajá, viene con su semilla. Entonces aquí hay una realidad que no es, bueno, al final la Biblia le llama fruto. Es el fruto de la iniquidad, que es el cuerpo de la iniquidad, que es el cuerpo de pecado que da su fruto. ¿Se acuerdan de los dos árboles que le presentamos? sí, Donde dependiendo de la raíz, que esa es una imagen que tengo por ahí, dependiendo dónde esté ubicada la raíz, entonces así va a ser su fruto. Si usted tiene su raíz, ¿verdad? De ese árbol que vino de una simiente,
si esa simiente en la que está conectada ese árbol y no está plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? Que da su nacimiento, un árbol que crece y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Si yo estoy sembrada en una simiente contraria, o sea, si yo me desarrollo en esa simiente, en esa iniquidad y doy al traste, que eso lo vamos a hablar más adelante, me estoy adelantando, y doy cabida a que esos frutos se manifiesten, entonces mi espíritu tiene la responsabilidad sobre eso que estoy haciendo, porque a nivel de mi conciencia, yo tengo que saber lo bueno y lo malo, que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y prefiere hacer lo malo. Entonces, es una cuestión de que la voluntad del hombre, por su libre albedrío, como dicen por ahí, de decidir hacer lo bueno o decidir hacer lo malo. Entonces, aquí hay un conflicto entre dos naturalezas. La naturaleza caída y la naturaleza divina, que es a lo que tú te quieres referir. De nuestra naturaleza divina, real sacerdocio, imagen y semejanza de Dios, la chispa divina, o la luz, como tú quieras llamarle, y las lámparas de oscuridad, que son las que acarrean con sí todas las tinieblas, toda la oscuridad. Entonces, vamos a hacer una diferencia aquí. El conflicto entre las dos simientes. ¿Por qué se pelean entre sí ambas? Entonces, ese conflicto lo vamos a dar a conocer aquí ahora. Apaguen los micrófonos, por el amor de Cristo. Gracias. Seguimos leyendo. Amén. La iniquidad es el cuerpo del pecado. Como vimos en el capítulo anterior, la iniquidad es la semilla diabólica engendrada en el espíritu del hombre y que determina la actividad pecaminosa de éste durante su vida. La Biblia nos habla de dos simientes que están en continuo conflicto la una con la otra. Y Jehová dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Génesis 3:15. Estas simientes tienen dos naturalezas, una demoníaca y caída y la otra divina, que es Jesús. Esta última es la simiente en la cual se encuentra la promesa de Dios que Dios le hiciera a Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente nos dice, a sus simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16. O sea, Cuando ahí el Señor va detallando o va diferenciando dos cimientos. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No está hablando de otra persona, está hablando de Abraham. ¿Eh? De él. No dice de sus simientes. O sea, no es de todos los hijos, porque sabemos que tuvo a Ismael y pero ese no nació de la esclava, nació en la esclavitud de la esclava, era una princesa egipcia, Agar. Entonces, son otros temas. Entonces, el de la promesa, sabemos que era Isaac. Entonces, de esa simiente, no del que nosotros querramos, no del que él quiso tener porque Dios prometió y se está tardando mucho. No, de eso no, es de lo que Dios tiene que manifestar por su promesa. ¿Mm? Entonces, no dice de sus simientes, no es a todos que va alineado, sino a uno, a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, a lo que se iba a derivar de ahí, desde Isaac, desde la promesa, esa línea generacional que llevaba la promesa en sí, cargada. No de todos sus hijos, porque todos sabemos que Abraham también tuvo muchos hijos, sino de uno. En Isaac se sembró la promesa. Seguimos.
Amén. Cuando venimos a Cristo, luego de reconocer y aceptar lo que Él hizo por nosotros en la cruz, somos bautizados y engendrados en nuestro espíritu de esta simiente divina. A partir de ese momento empieza un conflicto interno en nosotros entre la llamada carne o alma No no regenerado. regenerada y la semilla de vida que acaba de ser plantada en nosotros. La carne quiere prevalecer y es alimentada a través de la iniquidad. Y la vida de Cristo lucha contra ella, destruyéndola y llevándonos a vivir por el Espíritu. Fíjense cómo te da una herramienta. Aquí no estoy pudiendo subrayar. Dice, la carne, a partir de ese momento, ¿verdad? De que somos bautizados y engendrados en nuestro espíritu, esta simiente divina cuando venimos a Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo se posiciona en nuestro espíritu y va engendrando a Cristo, va engendrando esa semilla. A partir de ese momento, entonces comienza el pleito dentro de ti. Con tu manera de vivir, con tu vieja manera de vivir, con tu naturaleza no regenerada o con las obras de la carne, lo que a ti te gustaba, tus pasiones, tu deseo, comienza esa lucha que si la quiero hacer, que si quiero hacer lo que no quiero hacer, eso hago, como dice Pablo, que encuentra que la maldad está en sus miembros, porque lo que quiere hacer, eso no lo hace, sino el mal que no quiere hacer, eso hace. Entonces, hay un conflicto, en ese mismo momento comienza ese conflicto entre la semilla que está siendo plantada por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo en nosotros cuando venimos a Cristo, para poder regenerar nuestra vida. Entonces, la carne quiere prevalecer, pero ¿qué es lo que la alimenta? Una iniquidad. Usted puede subyugar y suprimir un área de su vida que usted la tiene ahí calladita, que usted sabe que a cada rato le llegan esos pensamientos y usted quiere, no, yo soy de Cristo y usted trata de suprimirlo con toda su fuerza, pero ese deseo de la carne, ese deseo de pecar, ese placer, eso es lo que quiere darse placer, darle placer a la carne, un gustico al año, no hace nada, no hace daño, como dicen por ahí, está siendo alimentada por esa iniquidad que hay en el fondo, esa inclinación al mal, eso que te atrae al pecado, eso que te atrae al pasado, eso que te hace no despegarte del mundo, no desprenderte del mundo, es alimentado por la iniquidad. Entonces, y la vida de Cristo, entonces lucha contra ella, destruyéndola. No dice que la vida de Cristo es destruida por la iniquidad, porque las tinieblas nunca prevalecen. Las tinieblas no tienen sustancia, las tinieblas no son ausencia de luz. Cuando usted está en una habitación oscura, usted enciende la luz, las tinieblas se dispersan. Entonces, esa iniquidad que está siendo alimentada por ese deseo de la carne, si usted, gloria al Señor, quiere, qué sé yo, usted está a dieta y usted le prohibieron el azúcar y usted quiere comerse un helado, resulta y viene a ser que usted tiene que ir a su doctor y usted tiene que bajar por lo menos 18 libras. Y usted cometió el pequeño atrevimiento de comerse un helado, de darse un gustico. Resulta que cuando usted va donde su doctor a la balanza, usted en lugar de rebajar las 18 libras, por cuestiones de qué sé yo, de hormonas y todas esas cosas, vamos a poner que usted tenía que bajar mínimo 10. Pero resulta que nada más bajó 3 libras, que el helado que se comió, usted la dejó en 8. La doctora o el doctor nada más va a decir, ¿qué tú hiciste? ¿Se va a dar cuenta? Entonces, eso fue alimentado por mi deseo de comerlo. Y no es porque sea malo comerme un helado, sino porque estoy transgrediendo una orden que se dio de no comerme el helado. Entonces, así pasa con un deseo de la carne. Cuando usted
quiere salir a fornicar o a adulterar por ahí o a pecar sin que el pastor se dé cuenta, sin que el líder se dé cuenta, usted está alimentando la iniquidad y le está dando gusto a la iniquidad. Pero cuando usted dice no, porque nadie puede doblegar su voluntad. Cuando usted dice no, tiene que ser no y punto. Porque el enemigo le va a ofrecer la tentación. Él no lo va a obligar a cogerla. Él solamente se la va a ofrecer. Y como sabe que usted se siente atraído a hacer el mal y como sabe que usted tiene ese polo magnético ahí, en este libro hay un capítulo muy bueno que se llama El poder de atracción de las fuerzas espirituales. Y en ese capítulo habla de que esa iniquidad tiene el poder de atracción, tanto así, de atraer todo lo malo que tú piensas y todo lo malo que tú deseas hacia ti para que tú lo hagas. No, que yo no quiero caer con una mujer con fornicación, yo no quiero caer con un hombre por fornicación. De repente se te aparece lo más bello que hay. Cónchale, y cuando yo estaba en el mundo, lo que me gustaba era la mujer y las mujeres, oye, el diablo te la va a poner dibujada así, seductor. Entonces, eso está peleando dentro de ti, está peleando dentro de ti. Y la vida en Cristo está tratando de posicionarte en ti, pero tú eres que tienes que tomar una decisión de oírte de rodillas para que el Señor tenga misericordia de ti y te dé la fuerza, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. A tú irte porque tú no aguantas un pecado, porque tú no aguantaste la tentación. O sea, es más lo que tú vas a perder. Pero aquí me habla de que Cristo destruye la iniquidad y nos lleva a vivir una vida en Él y por el Espíritu. Que dice en la palabra, no recuerdo dónde que dice, no sé si en Romano o en Corintios, que los que serán justificados son los que andan en el Espíritu, no los que andan satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle atención a esto, porque a veces creemos que estamos muy justificados por Cristo solamente con estar sentados en una iglesia y no sabemos que tenemos tanta cola que nos pisen y a veces tan santos que no creemos. Y delante del Señor estamos peor, que por eso que dice que antes de tú sacarle la paja a tu hermano, sácate la viga del tuyo. O sea, que mi problema es peor, que me fije en mi problema, porque es peor que el que tiene el hermano que yo estoy señalando y que estoy buscando. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la carne? Vamos a ver, Víctor. Amén. ¿Qué es la carne? Esta es la estructura de maldad que a través de la iniquidad en nosotros, el diablo edificó en nuestra alma para torcernos del camino de Dios. Desde que nacemos, la iniquidad implantada en nuestro espíritu empieza a contaminar nuestro corazón, nuestro razonamiento, todo el concepto de quienes somos, nuestra forma de desenvolvernos, en donde vamos poniendo nuestra confianza, etcétera. Ujú. Yo quiero como que analicemos esa parte, esa primera y segunda parte de ese verso, ay, de ese párrafo. Analicemos qué es la carne. Vamos a ver, ¿quién me ayuda a analizar brevemente, verdad? Porque estamos grabando y no podemos hacerlo muy largo porque después vamos a entrar a la llamada de intercesión. O sea, esta es la estructura de maldad que a través de la iniquidad en nosotros el diablo edificó en nuestra alma para torcernos del camino de Dios. Vamos a ver, qué ustedes me opinan? Hay dos personas, vamos a ver. ¿Qué es la carne? A mi entender, yo entendería que, te lo dijo al principio, ese la parte caída del enemigo que ha entrado en nosotros. Entonces, Ujú, ¿qué sucede? El enemigo se ha encargado porque él siempre ha dicho que fue el que venció a Jesús ujú, y no Jesús a él. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Su objetivo es siempre decir, o sea, siempre lo malo, que lo malo que nosotros estamos haciendo es lo correcto, tener esa venda que nosotros teníamos
antes de nosotros abrir nuestros ojos y saber que no solamente ser cristianos, sino que toda esa iniquidad generacional, consciente e inconsciente, que nosotros estemos claros que tenemos que sacarla. Claro está. Cuando nosotros descubrimos esa parte torcida que está en nosotros, que es nuestra carne, que es nuestro principal enemigo, y ha sido siempre nuestro principal enemigo, porque a veces nosotros estamos en Dios, estamos hoy bien, prendidos en Dios, en fuego, y mañana estamos fríos. Entonces, nosotros como seres humanos y cristianos debemos analizar si realmente yo acepté a Dios, y la misma palabra me lo dice claro. En Dios no hay tristeza, en Dios no está ese hombre frío, porque la misma palabra lo dice, que ni frío ni tibio, ni tibio ni caliente, o sea, sino al compás, ni frío ni caliente, sino al compás. Entonces, nosotros tenemos que estar claros de que nosotros como cristianos tenemos que abrir nuestros ojos, y esa parte torcida que el enemigo ha puesto en nosotros para que nosotros creamos que estamos bien, que nada de lo que nosotros tenemos está mal, sino que estamos bien. Tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales y saque todas aquellas cosas que a Él no le agrada. Porque mientras nosotros sigamos en el mismo camino, vamos a seguir con la misma queja de que, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué yo como cristiano, sea en el ministerio que Dios me haya entregado, no avanzo? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué sigo en el mismo camino? Hay un error, algo está mal, porque tú no me puedes decir que tú como cristiano siempre va a estar mal. Eso es incierto, porque es que eso es lo que el enemigo ha querido poner en nuestra mente. Entonces, cuando nosotros analizamos eso y nos ponemos claro primero en nosotros y sabemos lo que somos nosotros en Dios y lo que es Dios en nuestra vida, créame, de que nuestra vida será diferente y que ya todo esos engaños que el enemigo ha querido poner en nosotros se van a ir inmediatamente. Esa es mi opinión. Ok, Angeli. Dios bendiga, disculpe que estoy en un transporte por el ruido. Yo entiendo que la carne es como la plataforma donde que el enemigo usa para manifestar eso que traemos de herencia, porque recordemos que la iniquidad es la herencia de maldad que nosotros cargamos, que es lo que nos hace inclinarnos a cierto tipo de maldad, a cierto tipo de cosas que a Dios no le agradan. Entonces la carne viene siendo como esa plataforma que el enemigo usa donde va a manifestar esa iniquidad. Entonces la carne, como decía nuestro hermano, nos engaña porque pensamos como que todo está bien y tranquilo hasta que nos encontramos con la tentación. Entonces, cuando nos encontramos con esa tentación, esa iniquidad nos empuja de tal manera que uno no puede resistir y ahí se manifiesta la carne. Ok, excelente. Bien, entonces vemos cómo, por ejemplo, aquí habla en la segunda parte del párrafo, desde que nosotros nacemos, señores, la iniquidad implantada en el espíritu empieza a contaminar nuestro corazón desde que nacemos. Comienza a contaminar el razonamiento, es decir, que trae confusión de cuál, porque en ese momento no sabemos quién es Dios ni conocemos a Dios, ¿verdad? En el momento de nacimiento. Somos inocentes, no sabemos qué es una cosa ni qué la otra. Entonces, todo el concepto de quiénes somos y nuestra forma de desenvolvernos y dónde vamos poniendo nuestra confianza, etcétera, todo esto lo distorsiona la iniquidad. Entonces, cuando nosotros no tenemos claro qué es esto, entonces vamos a estar, por eso que yo siempre pongo una tarea de buscar qué son las obras de la carne y qué es andar en la carne y qué es andar en el espíritu. Porque como no sabíamos que la iniquidad
tenía tanto arraigo, tanto auge, entonces nosotros vamos a entrar en confusión, que no sabemos cuándo es Dios que nos está hablando y no sabemos cuándo es nuestra mente y no sabemos, y entramos en confusión y entramos en errores garrafales en nuestra vida espiritual. Entonces, es necesario que nosotros sepamos no solamente identificar, por ejemplo, cuáles son las obras de la carne, como lo dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, sino saber cómo identificarla en mí. O sea, no solamente yo ver la que está en la palabra, sino yo no fornico, yo no hago esto, yo no hago tal cosa, pero critico, pero hablo del otro, pero murmuro. Y eso son obras de la carne. Pero estando en chisme, ando en división, porque no me agrada el hermano, porque no me agrada esto, entonces estoy de chimosa, entonces todo eso son obras de la carne. Entonces nosotros tenemos que afianzarnos e investigarnos a fondo nosotros, porque la situación está en el que tú te veas la viga que tienes en el ojo, para sacar tu verdadera identidad y sacar todo lo torcido que el enemigo ha puesto dentro de nosotros, porque ha distorsionado todo. Y nosotros a través de los traumas y de las condiciones, como vamos a ver más adelante, cómo influye la cultura, cómo influye el entorno donde te criaste, cómo influye la gente con la que te criaste, cómo influye en tu educación, cómo influye todo lo que es tu ambiente en la iniquidad. O sea, ¿qué tiene que ver la iniquidad de del territorio? ¿Cómo influye en el desarrollo de tu vida? Entonces, cuando nosotros desconocemos, ¿verdad?, quién es Dios y nuestra identidad en Dios, no sabemos quiénes son en Dios, entonces vamos a tener una mezcolanza de cosas que no sabemos qué es andar en el espíritu ni qué es andar en las obras de la carne. Entonces, hacemos una cosa, dejamos de hacer la otra, pero seguimos haciendo la otra por falta de conocimiento. Entonces, vamos a ver, seguimos leyendo, Víctor. Amén. Seguimos. Sí. La carne entonces es una estructura en nuestra formación interna como criaturas caídas, donde toda la herencia espiritual de iniquidad es vestida en nosotros, Vertida en nosotros. vertidas en nosotros, para que se cumplan los designios del diablo y no los de Dios. Su función es desviarnos de la justicia divina y tomar nuestra propia forma caída como bandera De de conducta y conducta y autojustificación. Entonces, esa es la idea suya, de que nosotros tengamos esa identidad, que lo tomamos como propia, esa naturaleza caída, no la que Dios creó para nosotros. Vamos a ver, ¿qué dice el Salmo 58, 1 al 3? Oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos de la matriz, Desde la matriz. desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Salmo 58, 1, 3. El rey David reconoce esta situación que lo arrastra al mal luego de caer en adulterio con Betsabé. Él tiene un claro entendimiento de lo que le ha sucedido y en su oración se dirige a la raíz del problema. Vemos cómo la luz del Altísimo le permite diferenciar nítidamente la diferencia entre iniquidad, rebelión y pecado. Él entiende que la razón de su forma pecaminosa de actuar es mucho más profunda que el simple pecado cometido. Y escribe: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de ti. Delante de mí. Contra ti solo he pecado
y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en iniquidad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmo 51, del 1 al 6. Aquí vemos como la iniquidad es implantada desde el nacimiento y si no es purgada de nuestro ser, alimentará continuamente la vida de la carne, enemistándonos así con Dios e invadiéndonos de muerte. Las dos simientes están en continuo conflicto hasta que una de las dos muera. Amén. Las consecuencias de que la iniquidad no sea desarraigada por completo traen más conflicto que una lucha interna, como lo veremos más adelante. La iniquidad mana del espíritu del hombre y le da forma y estructura a la carne. Además de nutrirla de poder, la iniquidad se manifiesta en la vida del alma formando densos velos que impiden el desarrollo de una vida espiritual efectiva. Repite eso. La iniquidad mana del espíritu del hombre y le da forma y estructura a la carne. Además de nutrirla de poder, la iniquidad se manifiesta en la vida del alma, formando densos velos que impiden el desarrollo de una vida espiritual efectiva. Entonces, significa que si yo quiero madurar en Cristo, que si yo quiero ser una persona espiritualmente madura y equilibrada, tanto emocionalmente como espiritualmente, si yo quiero que el Señor me viva mostrando y yo quiero oír la voz de Dios y yo quiero que Dios use lo que Él ha puesto en mí, yo tengo que madurar esos dones, ya vimos que yo tengo que ponerlo en desarrollo, ¿verdad? Que ponerlo a producir, como la parábola de los talentos, que los fui multiplicando en mí, fueron cogiendo fuerzas y toda esta cosa. Si yo no he identificado cuál es la iniquidad generacional que me transfirieron nuestros padres, ¿sí? Entonces, esto va a estar obstruyendo el que yo le sirva al Señor de manera efectiva. El hecho de que el Señor use su plenitud de lo que Él ha puesto en mí, de lo que Él sabe que Él puso en mí, que yo le dije a ustedes un testimonio que anteriormente yo oraba, Señor, yo quiero que tú me uses así, y úsame así, y yo quiero que tú me uses así, hasta que el Espíritu Santo me frenó. Y me dijo, óyete como tú estás orando, donde tú ni siquiera tú sabes lo que tú tienes, ni para qué lo tienes. Y yo me rajé a dar grito, porque yo le dije, pero qué estúpida tú eres allí, porque es que, ¿cómo tú le vas a decir al Señor que te use, si ni siquiera tú sabes para qué Él te usó, para qué Él te va a usar, ni para qué Él te hizo, ni para qué te formó, ni qué es lo que tú vas a hacer con él? Cuando eso yo no sabía ni en qué pie estaba parado. Entonces, esta iniquidad le da tal forma a tu percepción de lo espiritual que está totalmente vedada. O sea, tú no vas a saber cuándo Dios te está hablando, te va a traer confusión, te va a traer velos. Un denso velo es una ceguera fuerte, una falta de entendimiento y de revelación en tu vida espiritual de lo que Dios quiere transmitirte. Entonces, cuando al principio del capítulo estábamos hablando de la comunión. Cuando tu comunión con el Eterno mengua, perdón, cuando tu comunión con el Eterno mengua tu intuición. Tu intuición ahí es que el Señor te revela. Dice la autora que es como la antena parabólica que tú tienes para discernir qué es lo que viene de Dios y qué no viene de Dios. Cuando hay una atmósfera cargada, cuando hay un espíritu inmundo en una persona, esa es la intuición, la revelación, pero va bajando a medida que tú bajas la comunión. Y eso es lo que el enemigo más ataca. No te deja orar, no te deja concentrarte, no te deja estudiar,
te metes en desánimo, cuando estás leyendo la Biblia te da sueño, cuando quieres estudiar algo que venga de Dios te da desánimo, te da pereza, te agarra la frustración, te agarra el celo por el hermano que Dios usa y a ti no te está usando, y todo eso entonces viene. Pero todo eso de la raíz es alimentado por la iniquidad. Y no te va a dejar. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué yo tengo 20 años en el Evangelio y aquel que llegó hace una semana, Dios lo está usando más que a mí? Entonces todo eso se da. Depende del velo que la iniquidad, que esa raíz de maldad, que esa naturaleza caída que está en nosotros, que nosotros no nos hemos despojado. Y más si la estamos alimentando con chisme, con crítica, con murmuración, con celo, con envidia, con gururum bararán. Si le estamos alimentando con eso, entonces se hace más fuerte la ceguera. La ceguera se hace aún más fuerte y no hay desarrollo en la vida espiritual. No puede haber una vida espiritual efectiva porque hay una contaminación. No hay una purificación del espíritu, no hay una santificación del espíritu, porque bajo la comunión y una cosa trae a la otra. Si yo dejo de orar, si yo dejo de buscar la presencia, si yo me dejo llevar por el afán y no oro como de costumbre, no ayuno como de costumbre, yo me voy menguando, va viniendo la pasividad, va viniendo el rezagarse, va viniendo, apareciendo muchísimas cosas, hasta que tú estás tan frío que vienes a un culto y no sientes la presencia de Dios. Entonces vas en decadencia, hasta que llega el momento que te enfrías de tal manera que dices, no, hombre, ya yo me voy a salir de esto porque no puedo, pero no te estás dando cuenta que fue que estás alimentando algo, señores, por eso que dice la palabra, que por falta de conocimiento perece el pueblo. Porque desde que usted se da cuenta que el hecho de que usted abrir la boca y criticar a alguien le pone un velo, el enemigo le levanta un acta y va y le dice al Señor, los mismos ángeles que están alrededor de usted para cuidarlo y para ayudarlo, para que su pie no tropiece en piedra, para que Dios guarde su entrada y su salida. Cuando usted se pone a hacer lo malo, esos mismos ángeles van y lo acusan y dicen, mira, pero fulano no está haciendo lo que tiene que hacer y está haciendo todo lo contrario. Entonces se vuelven tus acusadores. Y estamos ante una multitud de testigos que no podemos alegar ignorancia, porque la ignorancia también es pecado. El usted aborrecer el conocimiento, el usted desechar el conocimiento, implica que le quiten el sacerdocio. Porque el Señor lo dice en su palabra, por cuanto rechazaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Entonces, esta iniquidad, esta fuerza espiritual, es una fuerza que nos jala a permanecer en los terrenos de la mente y de nuestro corazón, dependiendo más de nuestra forma de pensar y de nuestros deseos que de Dios. Fíjense cómo lo ancla en la carne, cómo lo ancla en el razonamiento mental, porque usted no puede vivir un evangelio sobrenatural que no es nada natural, porque está en lo sobrenatural, sobre la naturaleza que usted ve. Usted no puede llevarlo al terreno de su mente. Usted no puede llevar a Dios a través del terreno de su lógica. Usted tiene que llevarlo porque Dios es espíritu. Y aún a los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, toda esta iniquidad lo lleva a usted a vivir un evangelio en su mente, en la lógica, en el razonamiento humano, en el terreno de la mente. Y si su mente está controlada por una legión, y si su subconsciente está controlada y su voluntad está controlada por una legión de demonios, con las diferentes actitudes que a cada rato le dan fuerza. Entonces es necesario que nosotros identifiquemos en nosotros. Recuerden que esto no es para que usted solamente lo identifique en otro. Esto es para que usted se autoanalice y aprenda a discernir qué es lo que a usted le está haciendo la guerra y le está obstaculizando el que usted le sirva a Dios como tiene que servirle, ¿no? Porque cuando hablamos ciertos temas, nada más nos acordamos del otro. Ay, fulano. Ay, sí, fulano, oye esto. Y ponemos al otro en los zapatos que tenemos que ponernos nosotros.
Sigue, Víctor. Amén. O sea, se pasó de No, donde ahí estaba. mismo la carne, la cual es Ok. la evidencia. La carne, la cual es la evidencia manifestada de la iniquidad, entre otras cosas. Es un concepto mucho más profundo que tan solo considera los frutos de ella. Como dice la epístola a los Gálatas. Y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, Entonces, 19. si yo no he matado a nadie, porque dice homicidio, yo no bebo, yo nunca bebí, ¿verdad? Fácilmente yo no discuto. A mí nadie me saca de mi casilla. Pleito, idolatría, hechicería, lascivia, inmundicia, fornicación, adulterio, yo no hago nada de eso. Pero si yo quiero lo que tú tienes, si yo quiero lo que tú tienes un aire y yo estoy cogiendo calor, tú tienes, tú andas en una guagua y yo ando a pie. Tú tienes un ministerio que Dios te muestra y que te usa poderosamente. Y yo no lo tengo. El celo y la envidia, el hecho de que yo murmure y que yo plante división y que yo te mire por encima del hombro, eso es una obra de la carne. Es una obra de la carne y eso se llama envidia. ¿Eh? Entonces estamos llenos de eso. Y el hecho de que yo, en lugar de ayudarte, yo te vea como una piedra de tropiezo para el avance de la obra. Y el hecho de que yo no reconozca como ministro el llamado tuyo, el manto que tú tienes, la asignación que tú tienes de parte de Dios, es que eso viene de parte de Dios. El hecho de que yo no te reconozca y que yo te quiera poner por el suelo a ti y te ponga piedra de tropiezo para que no califiques nunca a las cosas que yo te diga. Eso es una obra de la carne. Eso es una obra de la carne. Entonces, las cosas espirituales deben de discernirse en lo espiritual. Está bien que hay cosas que se mueven detrás de eso. ¿Mm? Pero yo soy la que le abro la puerta con una crítica, con una murmuración, con un mal consejo para que tú tomes malas decisiones, con una palabra, dizque de parte de Dios, yo te puedo matar el ministerio a causa de una envidia, de un celo que haya detrás. Entonces ahí viene un espíritu, al igual que detrás de un trauma, un problema de rechazo, un problema de culpa, un problema de una emoción herida. Si yo estoy herida, yo te voy a herir a ti también porque me estás lastimando mi llaga y como yo no puedo ser igual que tú, entonces yo te voy a herir y como yo tengo 20 años en el evangelio y tú lo que tienes son 5, pues entonces Dios no te puede estar usando más que a mí. Entonces hay un problema en que yo le estoy abriendo la puerta con mi actitud a un espíritu inmundo que se va a apoderar de eso para hacerte la vida imposible a ti, para matarte a ti. Entonces ahí es que viene la palabra y dice que los que murmuran, con el simple hecho de yo murmurar, soy homicida de mi hermano. Todo esto viene de la iniquidad, todo eso son frutos y manifestaciones de que hay una iniquidad fuerte.
Entonces, eso solamente son los frutos, lo que se ve de afuera, de un problema, de un tronco de iniquidad que va a dañar y a lacerar completamente no solo el ministerio, sino que vamos a envenenar a todo el que tengamos alrededor. ¿Se acuerdan del taller, la raíz de amargura? Que aún envenena a todos los que están a su alrededor, la raíz de amargura. Y muchos por ella han perdido la salvación. Entonces, hay que nosotros tratar con eso directamente y fuertemente. Por eso es que hay que perdonar. Por eso es que hay que sacar todo lo que represente iniquidad, que el Señor nos ayude a quitarnos los velos de tiniebla que ha puesto la misma iniquidad, para que nosotros podamos entender no solamente las promesas que tenemos por delante, sino que nos entendamos de qué nos tengamos que despojar para correr juntos la carrera que tenemos por delante. Soltar la carga y poder avanzar. Y que avancemos juntos y que no le seamos piedra de tropiezo a nadie, para que no tengamos que tener o que dar mala cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Continuamos. Amén. Estos son tan solo frutos, evidencias externas de una estructura de hábitos y paradigmas que han controlado nuestra vida por años y que solo por el poder del Espíritu podemos destruir. El fruto es tan solo una obra externa. Un ejemplo de esto es un alcohólico que viene a Cristo y deja de beber. A pesar de esto, nunca trató con las raíces del dolor, de rencor y de rebelión que lo condujeron a evadirse de la realidad de esta forma. Inevitablemente, el poder de la De esa iniquidad parte hay otra vez. lo guardé completo. Sí. Estos, estos, estos son tan solo frutos, evidencia externa de una estructura de hábitos y paradigmas que han controlado nuestra vida por años y que solo por el poder del Espíritu podemos destruir. Tratar con los frutos es tan solo una obra externa. Un ejemplo de esto es un alcohólico que viene a Cristo y deja de beber. A pesar de esto, nunca trató con las raíces del dolor, de rencor y de rebelión que lo condujeron a evadirse de la realidad de esta forma. Tú que participaste en el taller de sanidad del alma, que por eso que aquí nosotros trabajamos sanidad interior, para eso mismo, para que sean libres de todo eso. ¿Qué es o sea, déjame formularte bien la pregunta. ¿Qué es lo que desencadena el evadir la realidad? Fíjate que el tronco, las raíces de esto, fue un dolor, el rencor y la rebelión, lo que condujeron a que evadiese su realidad y se escondiera de ahí. ¿Cómo se le llamó a eso en el taller en el taller de sanidad interior? O sea, el tú evadir. O sea, yo evadir un problema que yo sé que tengo. ¿Cómo se le llamó? O sea, por ejemplo, bueno, ya te la voy a decir para no enredar más la cosa. Lo digo yo, escape, madre. Un medio de escape. Escape. Un medio de escape. O sea, esa persona que vino a Cristo, que hoy en día es alcohólica, lo que le produjo eso, que se inclinara hacia el alcohol, que viera el alcoholismo como un medio de escape, eso lo vimos en cuanto al rechazo, es que hubo un dolor anteriormente. Quizás de niño fue herido de forma fuerte. Quizás sus padres o su padre o su madre, no sé, sufrió de maltrato, o su padre era alcohólico, o le enseñó a beber. Sufrió un maltrato, un dolor en el alma que le produjo entonces un rencor, un resentimiento, y eso produjo que se desarrollara en él una rebeldía.
una rebelión. Y como no pudo manifestarlo y como el alcohol desinhibe el cerebro, las células cerebrales, ¿verdad? Desinhibe esos instintos, pues entonces él para olvidarse y no afrontar su realidad, entonces se escondió detrás del alcohol. Pero esa rebelión está ahí trabajando y vino detrás de un dolor. ¿Cómo tú puedes ayudar a esa persona? ¿Cómo tú puedes ministrarle liberación a una persona así? Vamos a ver, Víctor. Bien, Porque ya vemos que solamente el hecho de que él ingiera, él sea alcohólico, simplemente es un fruto que se ve desde afuera. ¿Cómo tú vas a tratar con la raíz? Porque es que esa persona al tiempo va a volver a beber. de acuerdo. Lo primero es que él tiene que reconocer de que está mal, de que tiene un problema interno, de que él tiene que romper. Primero él tiene que estar dispuesto. Primero tienen que reconocer que tiene Sí, un problema. reconocer y estar dispuesto de que él tiene ese problema. Segundo, ministrarle liberación, porque ya quiere Primero querer ser libre. querer ser libre. Ministrarle liberación Ujú. y ayudarlo a que permanezca, porque no solamente es darle la liberación, sino que él permanezca. ¿Y Porque cómo lo que, tú vas a tratar ese dolor? ¿Qué fue lo que es lo produjo el rencor? que es lo que, disculpa, que es lo que estábamos hablando detrás. Ajá. Hay personas que se refugian, ejemplo, no, tiene un problema de alcoholismo. Aunque yo quiero ser libre, deciden ser libres, sean liberados, pero se refugian en otras cosas. ¿Me comprende? Sí, pueden entrar en su escape, pueden encontrar su escape en otras cosas. En otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Lo dijimos y volvemos a repetir. Tiene primero que querer, o sea, reconocer que tiene un problema. Querer ser libre. Anoten eso. Se le hace la liberación. Entonces, ¿Y permanece qué tú le vas a liberar? Imagínate que tú tienes a esa persona ahí. ¿Cómo tú vas a liberar a esa persona? bien. Se le reprende ese espíritu por el cual él está siendo atado. Es que eso no es un espíritu, es una emoción herida. Vamos a ver, Belén me está levantando la mano ahí, que se le va a caer la mano. Dale un chance a Belén. Dime, Belén. De acuerdo. Abre el micrófono, Belén. Tiene el micrófono apagado. Buenas Ah, noches, pero yo no la tengo a la mano, no, yo no tengo la mano es arriba. Belén, es Belén. No, no eres tú, Ok. es otra Belén. Dios bendiga más. Dios te bendiga, Andrés. Ella no sabe, parece, prende el micrófono. Es otra Belén que tengo. Ay, mi amada, escríbalo por el chat si puede, porque no parece que ya no sabe. Ahora sí, ya. Como es una emoción, yo pienso, o en mi espíritu, me dice que la persona primero tiene que perdonar a esa persona y después perdonarse a sí mismo. Sí. El perdón es el remedio de todo. Perdonar con amor y reconciliarse, no tanto con la persona, también reconciliarse con Dios, porque cuando uno tiene un dolor, uno piensa que Dios ha abandonado a uno. Sí, que Dios es el culpable. Que Dios Permitió no lo permitió, que Dios quiso, y porque a mí me pasó. Y no fue que nadie me hizo nada, pero sí, en ese momento yo culpé a Dios. Y bueno, después me tocó pedirle perdón a Dios y perdonarme a mí misma y entender que
lo que pasó no fue que yo lo quise, ni que Dios lo quise, o que tal, o que oye, si Dios lo permitió, tal vez era porque era lo mejor que, que me pudo pasar en ese momento, aunque no fue nada que, usted sabe, que me haya nadie hecho, pero sí. Y yo pienso que el perdón es el primer paso, para aparte de sanar la el persona, dolor. sí, aparte de la persona quiera y esté dispuesta a sacrificar, a sanar el perdón. A El reconocer. perdón, ajá, a reconocer su error y a perdonar y perdonarse. Exacto, muy importante. Muy Eso era importante. todo. Excelente, excelente participación. Sí, eso es algo básico, algo fundamental. Nosotros ir a la raíz que está produciendo eso, porque, ok, yo le identifico, ajá, pero ¿por qué? Ah, no, que este borracho, que qué sé yo qué. No, hay un trauma, hay un dolor que lo llevó a usar ese mecanismo de escape. Puede ser que sea un trauma, pero puede ser que venga de sus generaciones, puede ser una iniquidad que venga de sus generaciones, como lo vamos a ver más adelante. O sea, si su padre fue alcohólico, pues él entonces va a ser también alcohólico y quizá le agregue otra sustancia. Entonces, pero en caso de esta persona, ¿verdad? Esto es solamente lo de afuera. Hay un caso de dolor que hay que reparar para que con el perdón y con el amor que esa persona reconozca y entienda que hay un dolor, hay que sanar ese niño, hay que sanar esa persona, hay que sanar esa área de la vida, hay que perdonar, dejar ir al pasado, dejar ir todo eso, porque es lo que yo decía anoche en el mensaje. Si usted, ese proceso suyo, si usted lo trajo hasta hoy, hasta el presente, el cerebro no distingue si eso pasó hace años o está pasando en este momento. Su cerebro comienza a generar una serie de sustancias que comienza a revivir ese momento, como es en el caso de una violación. El cerebro comienza, no identifica, y del momento en que usted trae ese pensamiento de eso que le pasó, usted comienza a generar sustancias, a generar sus pensamientos, a discutir con la persona. Yo he echado unos pleitos en mi mente con una persona ahí que le voy a decir de todo, y lo he hecho en mi mente, y termino airada, termino incómoda. Entonces, ¿por qué? Porque comienza mi cerebro, mi sistema nervioso a generar ciertas sustancias que me van a hacer revivir ese momento y yo voy a entrar en una euforia como que yo estoy pasando por eso en ese momento. Entonces, yo tengo que dejar ir el dolor, yo tengo que perdonar para dejar ir esa rabia interna, para dejar ir ese resentimiento y ese dolor. Y por ende, como ya la rebelión no va a tener cabida porque se fue el dolor, se fue el rencor, entonces la rebelión que produjo este alcoholismo va a tener que salir ese espíritu porque ya no tiene cabida por el dolor. Entonces, si esas fueron las que condujeron a evadir la realidad de esta persona y refugiarse como medio de escape al no tener cómo desahogarse, por eso que nosotros como cristianos debemos de aprender a escuchar, porque no sabemos escuchar, debemos de aprender a escuchar a la otra persona para entonces poder dar un consejo sabio. Entonces, inevitablemente el poder de la iniquidad detrás del pecado lo arrastrará a otras formas pecaminosas de evasión. O sea, si nosotros no le vamos al tronco, vamos a ver qué fue lo que te produjo eso, cómo fue tu niñez, qué fue lo que pasó, qué pasó en el vientre de tu mamá, qué te dijo tu mamá, qué pasó, qué fue lo que pasó. Entonces nosotros vamos a estar arrastrando todas estas cosas y nos va a llevar a evadir y a seguir evadiendo todas lo que causa esa situación. ¿Se acuerdan de lo cuando hablamos del perdón y de la raíz de amargura? Debemos de ir a ese momento, aunque duela, y cerrar la puerta, perdonar a esa persona y cerrarle la puerta para que eso no vuelva a entrar, quitarle la legalidad que tenga nosotros para que no nos siga dañando. De lo contrario, esa persona, si no vuelve a beber, va a hacer otra cosa. ¿Eh? Entonces, nada, seguimos.
8:15, ya estamos casi por terminar. Amén. Seguimos. Ujú. La razón es porque en su corazón está grabado, tiene que evadir, no soporta el dolor. Este decreto, hecho por él mismo, es alimentado por la iniquidad que va de continua presión su carne, a presionar su carne. Y como resultado caerá en una vida llena de mentiras, o se evadirá a través del adulterio o la pornografía cibernética. Se va a refugiar en otras cosas porque no acepta su realidad, no acepta que tiene que volver atrás a reparar eso. Amén. Esta persona cree que ha sido libre del alcohol, pero en realidad lo único que hizo fue podar un fruto visible, pero nunca fue a la raíz del problema. Exacto. Entonces tu deber es el deber nuestro como ministros, ¿verdad? De justicia, como instrumentos de Dios, es llevar a esta persona a la libertad. No es solamente decirle, siéntate ahí en el banco, ayuna y ora, que Dios te va a responder. No, ayuna y ora, tírate de silicio y el hombre o la mujer está 3 años, 10 años orando por un mismo problema, por una situación, pero no le da con la raíz del problema. Es que yo tengo 20 años orando por eso, quizá Dios no me oye, quizá Dios no me escucha. Entonces hay que ir a la raíz de la situación del problema para nosotros como ministros de liberación poder ayudar como ministros de luz, como ministros del Eterno, como hijos de un Dios todopoderoso que liberta al cautivo. Entonces no es posible que una persona con este tipo de situaciones, con este tipo de problemas, no se pueda ayudar, dure 10, 20 años en una misma situación y no encuentre la manera como liberarse. Ayuna, ora, se amanece en la iglesia, hace silicio, con su batalla interna, con su situación interna, queriendo ser libre, no hay quien la ayude, no hay quien discierna su condición, porque el Espíritu revela, el Espíritu da las herramientas, el Espíritu da la táctica, el Espíritu revela lo más íntimo del corazón del hombre. Entonces no hay ayuda. Al final, esa persona que va a hacer se va a desencantar del evangelio, se va a desencantar de todo, porque el Dios que es tan poderoso, tan todopoderoso, no pudo libertarlo de un alcohol. Lo que pasa es que no es culpa de Dios, No, es que no encontró quién déjamelo. quién le ayudara a resolver su situación, ni con quién hablarlo tampoco. Entonces, vamos a ver. Sigue bien. Amén. Tratar con la parte superficial es el pecado visible en aras de buscar nuestra satisfacción. No es suficiente. Por eso hay tanta frustración, condenación e hipocresía en las iglesias. Dios quiere iluminar nuestro entendimiento a través de estas líneas para alcanzar la verdadera herencia de la vida abundante que Jesús tiene para nosotros. En el intenso camino de oración, buscando las llaves para contribuir, llevando a la iglesia a su verdadero estado de gloria y de liberación, Dios me mostró que muy poco en su pueblo entiende lo que es caminar en el Espíritu. Ay, sí. Esta forma de conducirse no es ir a la iglesia todos los domingos o todos los días, ni tampoco es saberse la Biblia de memoria, ni tampoco es un servicio sistemático en la organización de la iglesia. Caminar en el Espíritu tiene que ver con desarrollar cada área de nuestro ser espiritual. Es un caminar sobrenatural y totalmente guiado por el Espíritu de Dios. En la manifestación visible, es la manifestación visible de Cristo en nosotros y la total destrucción del cuerpo del pecado que ya sabemos se llama iniquidad. No es la voluntad del hombre la que destruye las obras de la carne, sino el Espíritu de Dios. Así es, no es por la voluntad, porque si fuera por la voluntad, tuviéramos libre todo el mundo. Es el poder del Espíritu de Dios que echa fuera y arranca toda simiente de iniquidad. Amén. Seguimos. Ujú. Es la simiente de Dios trayendo muerte a la simiente diabólica en la carne. Esto solo se logra entendiendo la vida del Espíritu y pasando tiempo en intimidad con Dios.
La carne se disfraza de espiritualidad, trayendo hacia sí terrible espíritu de religiosidad. Mm. La religión subyuga la carne, la doblega, tratando con hábitos externos, dándole apariencia de piedad, Pero pero negando. negando la eficacia de ello. La religión no puede, por medio de sus normas y legalismo, tratar con la parte interna del ser, donde radica la iniquidad. Esto solo puede ser hecho por medio del Espíritu, adecuando nuestro espíritu al de Dios. Hay hombres religiosos que agrada hacer cosas aparentemente piadosas, pero lo que es del espíritu no tiene que ver con el hacer, sino Sino con con el. el ser. Lo vamos a dejar hasta ahí. Déjame ver si yo puedo. No puedo así. Déjame ver si yo puedo dejarla ahí y colorearla. Vamos a resaltarla para dejarla hasta ahí. Entonces nos quedamos, los que anotan, en la página 45. Nos quedamos, al hombre religioso le agrada hacer cosas aparentemente piadosas, pero lo que es del espíritu no tiene que ver con el hacer, sino con el ser. Señores, ahí hay algo fundamental que yo siempre le caigo arriba. No es que usted, haga 7 misiones al año. No es que usted esté lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en la iglesia. No es que usted esté que haciendo que el mes, que haciendo esto, que para el hospital, que qué sé yo qué. No, eso es muy bueno, sí. Pero lo que hay es que hacer la voluntad de Dios. Y si Dios no quiere que usted, si Dios quiere que usted haga una pausa y se meta en la intimidad porque Él quiere revelarle algo nuevo. Porque Él quiere revelarle un problema que están pasando en su casa. Porque Él quiere revelar, entonces usted quiere resolver el mundo y no resolver lo de su casa. Entonces, si usted no se desarrolla espiritualmente, con una comunión íntima así con el Señor, que Él te revele y te conceda las peticiones de tu corazón, que tú te quieras comer un pollito y en la tarde te lo lleven. ¿Ves? Lo me ha pasado. Yo a veces tengo deseo de comer algo y no lo digo, ni digo nada. Al ratico me lo traen. Y yo, ¿cómo? Espérate, que mi papá es bien atento. ¿Ves? Entonces, si no me desarrollo como un ser espiritual dentro de un cuerpo, aquí en la tierra, viviendo esas experiencias en la tierra, entonces yo lo que voy a estar es en religión, en situaciones, en cosas, menos en lo que tengo que estar. Así que lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a orar. Si tienen alguna pregunta, déjame ver. Hoy me imposibilité bastante por el mouse. Déjame ver. La carne es la contraparte del espíritu, lo frágil de nosotros. Exacto, exacto, porque te coge el lado flaco, el lado débil. Gloria a Dios, esa es mi amada Limari. Gloria a Dios. Dios es bueno. Vamos a ver. Si no hay ninguna pregunta, vamos a estar orando para darle conclusión a esta bella clase. Gloria a Dios. Bueno, oramos. ¿Anotaron? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Anotaron? Entonces nos quedamos en la página 45. Al hombre religioso le agrada hacer cosas aparentemente piadosas, pero lo que es del espíritu no tiene nada que ver con el hacer, sino con el ser. Gloria a Dios. Oramos. Padre eterno, Rey de gloria, te bendecimos, glorificamos tu precioso nombre. Te damos gracias, te damos a ti toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, el poder, el honor, la majestad, Señor. Padre alto y sublime es tu nombre, Dios eterno, terrible, omnipotente, todopoderoso, Rey de gloria. Padre, tus hijos están en tus manos, Señor. Padre, mira esta enseñanza, Dios eterno. Padre, ayúdalos a digerirla, ayúdalos a discernirla, ayúdalos a establecerla en su vida, ayúdalos a identificarla.
identificar la raíz, Padre, de cualquier iniquidad que esté obstruyendo su vida espiritual. Ayúdalos a identificar, Señor, lo que está poniendo velos, Padre, sobre su entendimiento para que no les resplandezca la luz. Ayúdalos, eterno Rey, Padre, en esta hora a romper y a desarligarse, a deshacer toda obra de iniquidad que venga de familia, de generaciones, Padre. Y si hay algo, Señor, Padre, que restaurar en ellos, Padre, emociones heridas, restaurar sus emociones, restaurar ese niño que llevan dentro, ese niño golpeado, ese niño maltratado, ese niño rechazado, ese niño abandonado. Padre, si hay que irlo a rescatar, Padre, dice tu palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Él es el Dios del amor, es el Dios del imposible. Él es nuestro Padre, nuestro Abba. Él es nuestro Abba. Ya Jesucristo rompió el velo y nos compró a precio de sangre. Él es nuestro Abba Kadosh. Él es nuestro Abba Padre. Él es nuestro Padre. Aleluya. Gloria a Dios, Dios eterno. Bendecimos tu precioso nombre. Padre, te damos gracias. Gracias por cada uno de tus hijos. Te bendecimos y glorificamos tu nombre. Padre, en esta hora venimos presentándonos delante de ti, Dios eterno, a favor de cada uno de ellos. Te pido que tú los cubras con tu preciosa sangre. Te pido que tú le des el entendimiento, la revelación, la sabiduría, Señor. Padre, que tú le des hambre y sed de ti, Padre, de esa comunión íntima, Señor. Ayúdalos a descubrir cuál es la iniquidad que los persigue, Señor, de generación en generación. Padre, ayúdalos, Dios mío. Padre, ven fortaleciéndolo. Ven fortaleciendo a cada uno de tus hijos, Dios eterno. Ven bendiciéndolo con toda bendición en los lugares celestiales, Señor, y ven cubriéndolos, Padre, de tus armaduras espirituales poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Ayúdanos, Señor, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, poderoso Espíritu Santo, que nos revela la profundidad del corazón tuyo, Señor, y la profundidad del corazón del hombre. Te damos gracias, mi Rey y mi Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias, Altísimo Rey, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos a ti todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. Gloria a Jesús. Gracias, Señor.